Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Bueno, hemos recibido, a decir verdad, algunos mensajes que dicen que el audio ha mejorado sensiblemente en el último podcast, algo que no vamos a contar, que estuvimos a punto de grabarlo de vuelta. Y lo peor de todo es que no iba a quedar igual. No iba a quedar igual y había quedado bastante bien. Bien. Había generado la dinámica que pretendíamos, ¿no? Por llamar de alguna manera. Claro, entonces, es como una bacana, digamos. No, y además lo íbamos a hacer como una bronca. Hablar de los mismos libros. ¿Esto lo dije o lo dije anterior? Claro. Así que bueno. Bueno, arrancamos, si te parece. Yo no tengo así grandes novedades, salvo decir que nos sigan ahora en la página de YouTube, también de La Tierra Dividida. Por supuesto. En la página de Instagram, que son las dos redes sociales que estamos manejando. Y bueno, nada, que nos sigan por ahí, que les va a llegar reseñas. Se han colgado reseñas. Ahí va. El fin de semana se ponen reseñas. Por eso, y bueno, esperemos que todo vaya bien. Así que bueno, traigo dos libros. Bueno, cumpliste con la consigna, muy bien. Me parece. Sí, cumplí con la consigna, traigo dos libros. Me salgo porque también nos habían dicho, qué duros han estado los últimos dos podcasts, ¿no? Uno hablando de la locura, los manicomios, y en el otro de los suicidios. Bueno, dije. Hablando de los manicomios, se tendría que cerrar este año acá, según la ley, digamos. ¿Ah, sí? El 2025. ¿25 era? No me acuerdo. Pero. No sé. No vivimos tiempo como para cierre de manicomio, ¿no? Bueno, yo me fui para Europa ahora y me voy a la parte fría de Europa. Una escritora de Países Bajos y un escritor de Escocia, escocés. Vamos a hablar un poco. Primero vamos a hablar de Esther Harritsen. Vamos a empezar a leer un poco lo que es el autor, porque tenemos esa dificultad que no decimos quién es casi, ¿no? Lo decimos tan brevemente. Dice, dejamos trabajo a los. Bueno, pero Harritsen nació en Nimega en 1972 y ha escrito teatros, cuentos y novelas. Es considerada una de las autoras más destacadas de los Países Bajos y participa a menudo de festivales y eventos literarios. Varias de sus novelas fueron nominadas a uno de los premios literarios más importantes en lengua neerlandesa, el Libris, entre otras Sed y Roxy. Ha recibido numerosos premios, galardones, etcétera, etcétera. Yo había leído Sed y me había interesado muchísimo la escritura, porque evidentemente acá te das cuenta el tono del teatro, en los diálogos, en las descripciones que tiene el autor. Este libro se llama Hermano, es una novela, y es una novela que tiene muy poco, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, voy a leer una historia. Bueno, no, esta historia es bien sencilla, es bien cortita, pero tiene un principio que me encantaría leerles para saber si te podés despegar de la novela, cuando arranca diciendo, el hermano la llamó justo antes de perder la pierna. Ese año todavía no había hablado con él. Muy Camus. ¿No? Bien. Muy Camus. Me hizo acordar mucho a Carver y a Cheever en algunas cosas. Y nos encontramos ante una novela donde aparece Olivia. Olivia es una ejecutiva que se encarga de rescatar empresas. Es una ejecutiva que está en una empresa familiar de artículos para el hogar, que está casi fundida, tiene ahí a todos los accionistas viejos, ya los hijos no quieren seguir adelante y ella se está encargando de rescatar esa empresa. Es una persona que tiene una
carrera profesional bastante exitosa, pero al mismo tiempo una relación amorosa que con un montón de dificultades y absolutamente chata. Marcus, que es el hermano de Olivia, exactamente la llama al inicio para decirle que producto de la diabetes le van a cortar la pierna. Y ella, que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, es más, no le interesaba en lo más mínimo hablar con él, dicho sea de paso, por su relación, trastoca absolutamente todo lo que va a pasar desde ese momento en adelante en la novela. Va a estar también presente Gerard, que es la pareja de Olivia, que tiene con ella una relación distante, es una relación de pocas palabras y de poco entendimiento, y después están Tom y Julius, que son los hijos adolescentes de la pareja. ¿Yo qué te puedo decir de la novela? Primero, tiene un vértigo muy importante. Vamos a ir viendo el cambio de la protagonista a medida que avanza, cuando se hace cargo del hermano, concurre al hospital, y a partir de ese momento comienza la gran duda. Él vive, es la contracara de ella, un tipo más bohemio, que vive en unas cabañas, que vive con lo justo, con el día a día, que nunca se cuidó demasiado, por eso la diabetes avanzó de manera significativa, y ella se enfrenta al dilema: ¿qué hago con este hombre? Entonces busca como una casa de salud, digamos, pero ve que no es la mejor opción desde el punto de vista emocional de cómo está el hermano, y entonces dialoga con Gerard, su pareja, de llevarlo un tiempo a la casa. Y eso que comienza siendo como: vos vas a traer a tu hermano a tu casa, que nunca te interesó en lo más mínimo de él, comienza a ser un catalizador también de la relación que se establece entre el hermano, el marido y los hijos. Comienzan a sentirse más felices de tener al familiar en la casa, a pesar de que tiene una pierna amputada. Lo que lleva a establecer un conflicto bastante importante en Olivia, ¿no? Dice: les traigo a mi hermano y hablan más con él que conmigo, se sienten más felices con él que conmigo. Y esos diálogos tienen una profundidad muy interesante, porque a pesar de ser breves, a pesar de ser muy puntuales, van desnudando la personalidad de la protagonista. Y a través del diálogo con el hermano, de algunas noches de insomnio, donde ella se levanta, van hablando de lo que fue su pasado, de una madre bastante autoritaria, unos padres bastante autoritarios con el hermano, y ella bastante consentida, pero sobre todo consentida por él, que por ser el hermano mayor se dedicó al cuidado de ella. Y vamos a ver ahí una sensibilidad que comienza a aparecer en el hermano que vos no le esperabas a partir de los primeros diálogos. Al mismo tiempo aparece uno de los accionistas, hay una fiesta, el hermano aparece en silla de ruedas, lo lleva a Gerard, y se establece un diálogo con uno de los accionistas en el cual hay de primera una conexión con ese viejo ya de 80 años, aburrido de que los hijos no quieran agarrar la empresa y llevarla adelante, y sabiendo que lo que están haciendo con esa legendaria empresa familiar tiene los días contados. ¿Qué nos revela la novela? Bueno, nos revela la enfermedad como catalizadora de encuentros y de emotividades, bastante distinto a lo que parecía en la vida del autor, de la protagonista. Aparece una relación entre los hermanos que de primera vos no lo desnudás, que es el afecto que existe por ese cuidado que él tuvo sobre ella, y aparece la figura de los padres como muy distante, a tal punto que ellos están mirando por una ventana en una casa muy cómoda que Olivia tiene, ¿no? Con todo, y dice, con todo el ventanal abierto, dice: pensar que elegiste una casa para mirar dónde estaba nuestra casa de la infancia, le dice el hermano, ¿no? Y después leí por ahí que en las casas de las familias protestantes no se usan cortinas, y eso también tiene que ver con la... No sé si es verdad eso, pero me pareció interesante. En conclusión, Hermano, ¿qué es? Es una novela muy bien narrada, que podría ser casi como una fotografía de un momento de una familia, muy concisa,
con diálogos muy precisos, que eso es difícil a veces encontrar, sobre todo cuando se van por las ramas. Pero sobre todo yo lo que te diría es que me hizo recordar a Carver, a Cheever, entre otros, porque cuando parece que la narración va a desembocar en una catástrofe, automáticamente pasa algo donde todo sigue igual, ¿no? Aquello del marido mirando televisión de Carver, ¿te acordás? Donde parece que va a explotar la situación y termina el cuento con él sentado mirando televisión aún. Bueno, esta autora neerlandesa creo que tiene ese gusto por lo técnico, donde afloran los diálogos teatrales, evidentemente, diálogos concisos, cortos, impactantes, y lo transforman en una gran novela. Por ejemplo, el final, donde parece que todo se va a derrumbar, bueno, es un final extraordinario con una imagen donde, si bien puede ser predecible, si venís leyendo con atención la novela, no deja de impactar cómo las cosas siguen su curso a pesar de las dificultades, ¿no? Absolutamente recomendable, de verdad. No sé si anda por acá, es de Caballo Negro, la editorial argentina. Se circuló en algún momento, yo lo leí, son relatos, me había parecido extraordinario porque ahí sí hay una definición de una mujer en un avión, que es un cuento casi de Cheever, te diría. No había leído ninguna novela de ella, es una novela muy corta, como verás, 150 páginas, no, menos, 120 páginas. Pero es absolutamente recomendable para aquellos que quieran leerla. Desde ya la recomendación de esta escritora, Esther Gerritsen, holandesa de Países Bajos, neerlandesa. Excelente. Bueno, muy bien. Yo no la conozco, la verdad. No la conozco. No, es una editorial que nos llega a Uruguay, y entonces las veces que conseguí los libros fue en Argentina. No, pero además digo, capaz que no la conozco en el sentido, de capaz que por ahí alguna galletilla, Sí. alguna cosa, pero yo no tengo ni idea. Sí tengo idea de haber visto la tapa, digamos, que yo recuerdo mucho las tapas, no así Sí, vamos a arreglar un poquito el micrófono, lo voy a tocar nada más para darle el volumen necesario. Bueno, dos libros que reúnen básicamente sintetiza la consigna, pero además que traigo para mí un autor de cine, de los mejores que existen en el presente, de los que más me gusta a mí, y otra de las series que más, creo que el punto más alto de las series que tiene que ver de los años 90, fines de 90, 2000, me parece que es esta serie junto con otras, pero esta es como la parte más culminante y donde se han despegado un montón de cosas, donde han salido un montón de cosas para lo que ha sido la serie después de los 2000. Entonces el primer libro que yo traje es sobre The Wire, la serie de The Wire, que quiere decir el cable. En realidad no es un libro de un autor solo, son varios autores. Casi que la introducción la hace David Simmons, que es el que narra la idea original, digamos, no es el guionista, porque los guionistas de The Wire son como 10, pero sí el que narra la historia con Ed Burns, ¿tá? Y que después la llevan a cabo, la escriben entre 6 y 7 personas, inclusive en los capítulos y en las temporadas van cambiando los guionistas. El libro se llama David Simmons, que es autores varios. The Wire, 10 dosis de la mejor serie de TV, que es de Rara Naturae, nunca me sale Rara Naturae. Que creo que es el primer libro de la serie que ellos se sacaron de series y de autores de cine. Que está también David Lynch, está también ¿cómo es? De True Detective. O sea, hay una serie de libros. No recuerdo cómo se llama la colección, pero creo que es uno de los primeros, no me acuerdo. De la serie. ¿De qué se compone el libro? Se compone, bueno, escribe David Simmons, le hace una entrevista a David Simmons y hay autores. Y además, o casualidad,
Yo recuerdo a veces las cosas, pero como ya me está pasando la memoria, yo el autor que trajiste la semana pasada, que es Mar Caellas, yo lo recordaba de algún lado, al cual no recordaba, en The Wire está. O sea, es uno de los que escribe The Wire. Ya te digo que en esa oportunidad no fue tan fructífera su incursión en el libro, que es uno de los peorcitos artículos que hay de The Wire. No es de los que peorcitos están, porque ninguno está peorcito, pero hace como una reflexión sobre el tema de las drogas y el tema del problema de las drogas en Estados Unidos. Bueno, para quien no conoce The Wire, me parece que después, si la quieren ver y para leer sobre The Wire, me parece que es un libro inicial bastante bueno. Han escrito innumerables cosas sobre The Wire. Zizek tiene un libro que yo nunca pude leer de The Wire. Y Frank Jameson también tiene un libro sobre The Wire. Y así podemos seguir, que hay mucha gente entre estos dos conocidos. El libro, hay un artículo, el año que vivimos en peligro, hay un artículo de Zizek sobre The Wire, que es inentendible. Y después en otro libro de Jameson también. Prototípico de Zizek. Prototípico de Zizek, pero bueno. Aparte con ese inglés que es rarísimo, digamos, ¿no? Pero si ustedes quieren ingresar al mundo del Wire después de verla, la serie la subieron en la red, subieron a HBO, así que se puede ver ahí. La serie es del 2002 al 2008, ¿tá? Son 7 temporadas y más o menos son 10, 12 capítulos por cada una. ¿Qué dice David Simmons en el libro sobre The Wire? Dice: The Wire es una tragedia griega, en la que el papel de las fuerzas olímpicas lo desempeñan las instituciones postmodernas y no los dioses antiguos. El departamento de policía, la economía de la droga, las estructuras políticas, el sistema educativo o las fuerzas macroeconómicas son las que arrojan ahora rayos jupiterianos y dan patadas en el culo sin ninguna razón de peso. En la mayor parte de la serie de televisión y en una buena parte de las obras de teatro, los individuos aparecen a menudo elevándose por encima de las instituciones para inventar una catarsis. En este drama, las instituciones siempre demuestran ser más grandes y los personajes que tienen suficiente ibris para desafiar el posmodernismo imperio americano resultan invariablemente burlonas, marginales o aplastadas. Y eso es lo que hace The Wire. The Wire es una tragedia griega moderna, ¿no? Donde se narra, bueno, no solamente la vida de Baltimore, que se establece en Baltimore, ese lugar que cada 2 por 3 sale en los medios de comunicación, donde hay disturbios, muertes, es un lugar de puerto, y no hay un personaje único, ¿no? Hay múltiples personajes, inclusive hay una frase muy conocida de David Simmons, que no está en el libro, que dice: The Wire es una novela rusa en una serie de HBO. Porque hay un sinfín de personajes, no hay uno solo que narre, digamos, no lleva la voz o el tono. Hay policías, traficantes de la economía ilegal, policías, digamos, institucionales, políticos, el sistema educativo, los gestores del puerto de Baltimore. Es decir, hay una serie de individuos donde se van modificando las voces. Y después el libro se compone de que hacen una entrevista, después hay una entrevista a David Simmons y después de la introducción de David Simmons se compone de gente que escribe. A los cuáles son las mejores, digamos, para sintetizar, los amigos Rodrigo Fresán y Jorge Carrión, que son las dos mejores para mí artículos que hay. Después hay un artículo de Margaret Talbot que habla sobre la ciudad, sobre The Wire. Es una serie que habla mucho sobre la ciudad y los personajes. Después está Sophie Fouquet, que habla sobre el tema, digamos, un análisis de Foucault y el tema del poder. Después está nuestro amigo Mar Caellas y Mar Pastor, que habla también sobre, él es criminólogo y habla sobre su papel trabajando en criminología y compara con The Wire. Para mí, la verdad, más allá de que todo es bastante leíble, el de Jorge Carrión y el de Rodrigo Fresán es muy buena, sobre todo el de Jorge Carrión es muy buena, y Jorge Carrión hace una reflexión sobre el tema de la ciudad y los personajes y lo analiza muy emparentado con el tema de Balzac, con el tema del Flaubert, con el tema de la construcción de la ciudad a través de los personajes, ¿no? Realmente es muy bueno. Dice: The Wire, la red polisémica
Se llama así, ¿no? El artículo Carrión. La realidad a través de sus intersticios, sus goznes, su frontera. Se desencaja constantemente y valida el hiperrealismo microscópico como modus operandi. Obliga al retrato móvil en contrapunto de los nodos de la red en que se relaciona. Ni siquiera el gueto es autónomo. La retroalimentación es constante. Los personajes caminan, son adaptados, se fugan, cambian de trabajo, dejan a su familia y se unen a otra. Se transforman, como la vida misma. Sí, pero The Wire es una obra de arte, una máquina de representación, una red cuyas contradicciones y expansiones están perfectamente controladas. La realidad bajo control. Y esto es muy interesante cómo desarrolla el tema de la representación, que es lo que analiza los amigos Siseki y Jameson, el tema del realismo televisivo. Hacen como un paralelismo entre el realismo socialista y el realismo televisivo. Bueno, y después Rodrigo Fresán también hace como una especie de deriva de números que van diciendo nunca fui a Baltimore, como una especie de reflexión que es muy interesante. Termina yendo a Baltimore a visitar en el artículo. Pero bueno, yo lo traje porque es una serie que yo invito a ver, la verdad. El que quiere entender básicamente cómo funciona una ciudad, la policía, la economía de las drogas, mira The Wire. Está básicamente a la mano, digamos, se puede mirar no solamente si tienes HBO, por supuesto, como siempre, pero es algo como para interesante, si lo pueden encontrar. No sé si el libro se encuentra, el libro yo también me lo traje justo de España, digamos, así que no sé si se encuentra acá. Hay muchos de Rara Natura que no vienen de esa colección. No. De hecho hay otros también de esa misma colección, como de series que no han venido, como lo de Los Sopranos no ha venido. ¿De quién? De Los Sopranos también hay una. Sí. Pero bueno, si lo llegan a encontrar, lo leen y se ven la serie, que la verdad que vale la pena. Es un servicio a la comunidad. Muy bien, entonces repasá. David Simon, The Wire, 10 dosis de la mejor serie de TV de Rara Naturae. Lo pueden encontrar en sus mejores tiendas. Las mejores tiendas del país. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al segundo que trajimos por acá. Lo más lindo que arrancamos diciendo que notable cómo íbamos a superarnos en el audio y arrancamos mal. Voy a decirlo por la duda para que quede claro que los primeros 10 minutos tienen un error de audio, pero no importa. Vamos a ver. El segundo libro que traje tiene la misma brevedad, es tan conciso como el anterior y es de un autor que a mí me gusta mucho, principalmente sus obras anteriores, publicadas por Chaguí Editora. Se llama Sinan Jones, todo lo que encontraré en la playa. Sinan Jones nació en la costa oeste de Gales en 1975. Ha escrito 5 novelas publicadas en más de 20 países. Su obra ha sido reconocida en diversos galardones. Las novelas son Tiempo sin lluvia, La Tejonera y La Bahía, que están editadas por Chaguí Editora. Yo había leído las 3 anteriores y en particular me había gustado mucho Tiempo sin lluvia y La Tejonera. La Bahía tenía cierto descenso, digamos, narrativo. Y todo lo que encontré en la playa tiene méritos narrativos, pero no llega a convencer como podía ser sus anteriores novelas. Se le llama novelas y la verdad podrían ser como el capítulo de algo o un cuento más o menos, a pesar de que técnicamente se le pueda adjudicar el nombre de novela, pero se lee rapidísimo por la forma que está diagramado, con espacios entre los párrafos, capítulos muy cortitos, entonces la página en blanco es la que gana. Los 90 eran la muerte del autor. Sí. Ahora es la muerte del texto y ahora la muerte de los géneros, digamos, básicamente. Bueno, es verdad eso. ¿No? Sí. A ver, tiene un atractivo, y es cierto. Se lo compara habitualmente con Cormac McCarthy.
No, creo que desde el punto de vista narrativo tiene esa sequedad en la frase, donde prácticamente no hay conjugaciones verbales, que eso también tiene que ver con el idioma original en el que escribe, pero sí hay algo dentro de esas narraciones que son parcas, secas, pero muy claras a la vez y muy visuales. Creo que las descripciones que tiene Jones son muy visuales en cualquiera de sus obras. En especial cuando estamos atendiendo el mundo rural o semirural o de la costa, de esa Escocia pobre, de esa Escocia de personajes perdidos en la geografía. Aquí el autor pone su mirada en Hall, que es un pescador y un cazador, que al mismo tiempo va revelando de él pocas cosas y a cuentagotas, una madre alcohólica, un amigo muerto que aparece en varias oportunidades y que él siente la obligación además de cuidar de su viuda y de su hijo. El proyecto de una casa, producto de ese amigo, de dónde salir el dinero para terminar esa obra que el amigo quería terminar para dejarle a su hijo y a su esposa. Entonces, mientras aparece eso, él aparece en el mar, pescando, con alguien que es propietario del lugar donde va a vender y siempre hay una comisión que queda ahí. Hasta que sucede algo, y es en una noche donde él va a retirar las redes, digamos, y a cazar unos conejos, que ve que una barca está un poco a la deriva en la costa. Entonces desciende y ve y aparece una persona muerta. Lo cual ya, bueno, ya cuando aparece de esta manera un muerto, ya hay una tendencia a escribir una novela con visos policiales, ¿no? O al menos que tenga algún elemento policial. Y bueno, él lo que intenta es sacar al muerto para llevarlo a la costa, para llevarlo a la orilla de la costa. Y bueno, casi muere él, digamos, en ese intento, hasta que logra sacarlo, pero en el bote aparecen 3 paquetes de cocaína. Y bueno, él no solo manda al muerto, ahí cambia su parecer, en vez de sacarlo, lo manda bien lejos a que se hunda en el medio del mar, y con los 3 paquetes y un celular que saca del bolsillo de la campera impermeable de ese pescador, de esa persona, no pescador, no se sabe quién es, se va. Y bueno, por supuesto que él tiene la intención de comercializar esas 3 bolsas de cocaína. En el único país del mundo debe ser ahí en Gales, que llama por teléfono y le dicen cuánto está el kilo, ¿no? Digamos, algo raro, porque llama al sistema antidrogas y pregunta cuánto está el kilo de cocaína y se da cuenta que en su imaginario puede tener algo así como unos $70.000, $60.000. Y entonces, ¿qué hace ahí? Bueno, con el celular intenta ver los últimos llamados para poder contactar a quien fuera el proveedor o el comprador de esa droga. Y encuentra varios mensajes en polaco. Ahí nos damos cuenta que esa persona que aparece muerta es polaca. Seguramente es su mujer desesperada, pidiendo que la llame, que no. Y aparece la voz de un hijo pequeño. Y bueno, ahí se viene a él los fantasmas de lo que son su amigo, el hijo pequeño, la viuda. Y hay como cierto paralelismo entre esos 2 personajes, esos 2 muertos, que no tienen nada que ver entre sí, pero que aparecen en el paralelismo de que lo están buscando a uno de ellos que deja un hijo y a una mujer viuda, etc. Y luego logra contactarse con los proveedores. Y ahí ya más o menos vamos a ver cómo termina la novela, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un viso policial, ya sabemos que él no tiene cultura de ningún tipo en el manejo del negocio de la droga, y con quienes se están comunicando tienen muy claro cuánto vale, cuánto le van a dar, le ofrecen $7.000 euros, perdón, lo que es un 10% de ese valor que le habían dicho. Y bueno, todo
más o menos vamos adivinando lo que es el final de la novela. Yo voy a leer esta parte final nada más, que me reveló alguna cosa, porque, a ver, parece una novela bastante, ¿cómo decirlo?, bastante menor en comparación con las otras que el autor había tenido. Entonces dice: todo lo que encontré en la playa se publicó por primera vez en el 2011 por la editorial galesa Apartian. Yo había enviado un borrador de la historia en 2009 y a los editores les había gustado la idea, pero querían una narración más larga, una donde se exploraran la vida y las motivaciones de los personajes que orbitan alrededor del protagonista, Holt. Era mi segundo libro, yo era un escritor joven y acepté. Y aprendí mucho en el proceso. Sin embargo, siempre hubo algo que me molestó. El libro no era del todo mío. Digo, acá ya me parece una primera aclaración, ¿no? Parece como un justificativo. Era un escritor joven, no sabía muy bien qué estaba haciendo. No, pero bueno, te das cuenta que no es no es la temática, además. Y que además no se siente cómodo, digamos. Por ejemplo, si uno recuerda La Tejonera, por ejemplo. 10 años después de publicarlo, durante la cuarentena y alentado por mi editor holandés, volví al texto para acercarlo más a mi visión original, guiado por una convicción que tenía cuando escribí ese primer borrador: que la vida muchas veces se ve afectada por cosas que ignoramos y que no necesariamente vemos venir, y que el lector debería experimentar algo de eso también. Al hacer esta reversión, decidí ser fiel a mis intenciones de una década antes y también, dentro de lo posible, a la manera que yo entendía de escribir en aquel entonces. No podía simplemente reescribirlo como el escritor que era en el 2021. El texto que tiene en sus manos, entonces, es un intento real de reclamar esta historia, sin por eso reescribirla como un escritor más experimentado que vive en un mundo en muchos sentidos muy diferente al que vio nacer este primer manuscrito. Pero si bien algunas cosas han cambiado inequívocamente en los 10 años más o menos que separan esta versión y la edición original, entre ellas, para empezar, la tecnología telefónica, las respuestas a nivel emocional y político frente a la situación de los inmigrantes en el mar, en embarcaciones pequeñas, precarias, el principal hecho, entre comillas, en la historia sigue siendo verosímil. En octubre de 2022 encontraron una cantidad de cocaína valuada en 42 millones de libras en una playa a pocos kilómetros de donde vivo. Eso es prueba suficiente. Ayer y hoy, esta es una historia que podría suceder. Ahí deja como dos marcos abiertos, si está basado en algo que pudo haber existido, si bien 10 años después, y él lo adecuó a esta narración, o de lo contrario, quiere plantear la verisimilitud. Sí. Que es verosímil y sí. Recomendable, sí, yo creo que los libros de Jones son recomendables. Es un escritor que maneja muy bien la técnica narrativa, que aparece en un mundo donde a nosotros nos puede interesar conocer, que es ese mundo de pobres pescadores y pequeños agricultores en la Escocia rural, en la Gales, Escocia, porque se mueve, incluso se mueve en alguna novela en Irlanda también. ¿Qué puedo decir? Recomiendo, sí, como autor, pero si tenemos posibilidades de acceder a los libros anteriores, vuelvo a repetir, La Tejonera, Tiempos sin lluvia, creo que la mejor a mi gusto, creo que la mejor, y La Bahía, que bueno, está en un punto intermedio entre esta última narración y las dos primeras que mencionaba. Me parece bárbaro. A mí el Tiempo sin lluvia me hizo acordar la novela Pratolini, sí, de los pescadores italianos. No Juan Forn la sacó como en esa edición de Tusquets antes de morir, como una de las novelas preferidas. Mirá. Y de hecho hay también una adaptación en cine. Es una novela durísima. Y me hizo acordar mucho de eso porque es muy parecido, cambiando obviamente el contexto, pero es muy, muy parecida a esa. Yo lo que creo, te dejo Sí. enseguida, pero en estas historias, al menos basado más bien en Jones que en la anterior, esto que decías vos, la lenta desaparición hasta de la trama narrativa, digamos, hay como una especie de repetición también de muchos escritores de ese mismo estilo y técnica narrativa, que en general puede resultar interesante en algunos aspectos, pero que resulta tedioso a la larga de no encontrar mayores novedades
en esa narración. De hecho, vengo de leer a dos autores argentinos, Luciana de Luca, creo que es, que la leí anoche, y si bien son narraciones interesantes, esa tendencia hacia la brevedad creo que en ocasiones trae un perjuicio. Es cierto, ahí está mucho más pensado en el lector. ¿Qué leemos hoy? Bueno, no me metas un libro demasiado largo, ¿no? Sí. Leemos más lo breve. Porque Borges escribía breve. Hoy los que escriben lo hacen es profeso, breve, minimalista, ¿no? Y si bien es una buena novela, esta que te decía de Luciana de Luca, también es cierto que no deja de repetirse en una gama muy importante de escritos que aparecen de otros escritores en otras regiones, con otras miradas, pero que técnicamente se parecen demasiado entre sí, ¿no? Claro. Es algo que a mí me está pasando con la generación de los 40, 50, uruguayos, argentinos. Son muy pocas las excepciones que encontrás donde se salen del tono, de la técnica, para narrar desde otro lugar. Sí. Sí, yo no sé cómo se construye ese tipo de escritura. Creo que es bastante compleja en el sentido. Creo que sí hay un público. Creo que las editoriales también juegan su construcción de mercado. Creo que sí los avances tecnológicos en tema del espacio y del tiempo juegan su papel. Yo creo que ahí me parece que la técnica queda subvertida al contenido, ¿no? Es previa, ¿no? Esta cuestión de que uno puede hacer autoficción, pero otra cosa es que uno ya piense en la autoficción, escribirla. Es diferente, digamos. Sí, yo puedo escribir autoficción o escritural pero una cosa es que yo ya piense el contenido como autoficción. O sea, son diferentes cosas, ¿no? Pero me parece, no sé, por ahí. Ayer en un video veía a Eduardo Halfon, este escritor hondureño, israelí ahora, porque que decía algo muy interesante. Él tiene una serie de novelas de autoficción, pero es un gran escritor. Yo sí, Halfon creo que es uno de los escritores que podríamos hacer algún día un trabajo acá. Y él decía algo bien interesante. Todo es autoficción, todo absolutamente es autoficción, y todo es ficción. Porque a la hora, decía él, de ordenar lo que vos estás narrando, que forma parte de tu vida, lo transformás automáticamente en ficción, porque le vas a dar el orden que vos pretendés subjetivamente darle. Y eso me pareció interesante, sobre todo cuando se explora poco la autoficción actual. La autoficción no es nueva, obviamente, pero en la escritura actual se explora poco esos caminos de hasta dónde no termina agobiando y aburriendo la autoficción, ¿no? Yo me acuerdo que el negro Mario Delgado Paraín siempre decía: a la corta o a la larga se va a tener que volver a contar una historia, porque sin historia es muy difícil pensar la literatura. Y con el tiempo yo me he dado cuenta que sí, que si nos alejamos de contar historias, probablemente... Sí. Lo que pasa es que no se cuenta historias en general, digamos. No, en general. Y la televisión o la serie pasaron a ocupar ese rol muchas veces. The Wire, ahí se cuenta perfectamente cómo fue lo conflictivo que fue sacar una serie de esa envergadura y esa complejidad. No es una serie que sea fácil, tiene una serie cerca de 60 personajes. Que ninguno es principal, son todos narran de alguna manera. Entonces, claro, la trama es muy compleja. Y todos los problemas que tuvieron, por supuesto, ellos pensaban que iban a sobrevivir una sola temporada. Y empezaron a tener, devoluciones después, y después se hizo de culto, ¿no? Pero eso sucede hoy. Y ahí tiene que ver, yo no lo sé muy bien, el tema de las historias, ¿no? Creo que también, por ejemplo, me parece que esto que vos decís de este libro me pasó mucho con Sara Mesa. No solamente para que sea una buena novela hay que escribir bien. Sí, claro. Sara Mesa escribe bien. Ahora, no es el tema, quiso escribir un tema que ella quería, fue que le pidieron un libro para sacar, no lo sabemos. Sí sé, y hay artículos sobre esto, que cada editorial pide autoficción cada vez que se pide a los autores que ya han escrito. Esto se ha dicho, digo. Entonces,
hay una serie de cosas ahí que me parece que entran en el juego. Después te voy a traer una frase de otra verso sobre ese tema. Pero una cosa es no entender el género, romperlo, y otra cosa es no saber que existe el género. Digo, que esa es la diferencia. Bueno, de hecho no hablamos, pero no me va a salir esta gurisa que es muy joven y leyó mucho y me parece que es divina. Tassenbach, no sé, la de Temporada Ballena. Sí, Temporada Ballena. Que ahora subió, ¿no? Sí, sacó un libro de cuentos por página. No, el fragmento, escribí en fragmento, no es eso. ¿No? Porque a mí me han dicho si la leí y no la leí. En realidad agarré en una librería 2 páginas y no la leí. No, pero no está mal. Es decir, es una gurisa, tiene 24 años. Creo 24 años, lee un montón, se nota, o sea, que siga, pero digo, no es algo que yo me pongo a leer ahora, digamos, ¿no? Es decir, esa es la diferencia, digamos. Ahora, escribe como, escribe. Eso no es fragmentariedad, digamos. Eso no es barroco, digamos. Es decir, entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Bueno, entonces por eso digo. Pero sí, es a entender. Creo que ahora el género me parece que se pone. O sea, creo que el fin de la autoficción se pone como medio, ¿no? Ese es el tema. Entonces, todo pasa a ser autoficción, capaz que hasta una ficcionalización que no existe, ¿no? Digamos. Entonces, sí, pero bueno. Porque está enfocado exclusivamente hacia la experiencia personal, subjetiva, de ese autor que narra, que en algunos casos lo que narra puede resultar muy interesante para la experiencia vivida del autor, pero no necesariamente para ser leída. Pero bueno, en esto también es verdad que siempre tenemos la opción inmensa en la literatura de no leer lo que no nos gusta. Sí, y apuntar para pero el eso otro se lado. repite en general. Lo que pasa es que eso que decías de Mesa, que no alcanza con escribir bien para hacer una buena novela, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy con la inmensa mayoría de escritores y escritoras de estos tiempos, que algunos de ellos escriben muy bien, pero no alcanza para hacer un buen libro lo que narra. Una autocrítica que vamos a hacer y vamos a ver si logramos cambiarlo. Llevamos 8 programas y hasta el momento no hemos reseñado ningún libro de cuentos. Que en el cuento hay autores en este momento, sobre todo mujeres, muy destacadas, ¿no? Desde Mariana Enríquez hasta Fernanda Ampuero, pasando por algunas escritoras españolas también. Digo, lo estaba asociando a esto que estábamos hablando, si bien hay una crisis narrativa de pronto en la novela, en el cuento parece que se supera menos en parte. Sí, es cierto. Yo no sé muy bien si es por el cuento en sí mismo. Creo que la novela es peor para la contextualización que hay hoy de la densidad. Bueno, debe tener que ver con es eso. decir, no me imagino a María Enrique sacando la primera, para esta noche, ¿cómo se llama? Sí, ya sé, la novela que novela que es como de 800 páginas, no me la imagino sacando la primera, digamos, ¿no? Porque no se le van a llevar, digamos. Pero además Mariana Enrique deja claro que como cuentista es muy buena y la novela está atrofiada. No, pero digo... a mi gusto está atrofiada totalmente. Totalmente, pero lo que quiero decir es que, dada la cantidad de páginas, dada la extensión, no se le iban a tomar como primera medida si ella publicaba... Sí, si era novata, digamos. Exactamente, ¿no? Y lo dijo ella, digamos. Yo esto, después de pasar un montón de tiempo, me lo aceptaron así, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la novela conspira contra eso. Y creo que lo otro, me parece que de las mujeres y por qué los cuentos, pueden ser porque sean un género, pero también porque tienen temas. Uh-huh. El problema de la escritura es que no hay temas. Y los temas... terminan en el futuro cancelado, los zombies, las pestes, etcétera, etcétera. Son recurrentes, ¿no? Es decir, Fernanda Trías, digamos, Mugre Rosa. Sí. Es eso. Y así podemos seguir. Bueno, todo aquello que tiene que ver con la autoficción es la sexualidad, los matrimonios, la pérdida de personas, la pérdida de familiares, que pueden estar bien escritas, como Ana Navaja la vuelta pasada, o todo lo que podemos decir. Sí, nombrar. ¿Está? Pero no hay una reflexión política como hace Aniano en el medio de una autoficción, no existe, de la Francia o de la Argelia como hacen en algunas novelas. No existe. Sí, pero porque hay una negación también de la escritura de la novela realista y de un montón de situaciones que pasan en el medio y de la aparición de otros narradores de historia, en este caso
a través de la imagen, a través de la masificación de las series, que creo que han ocupado el lugar que antes ocupaba la novela o la escritura de novela. Sí. Y hoy el cuento está como más destacado. Por eso quizás las novelas que estamos hablando y que, casualidad, son lo que reseñamos, a pesar de eso parecen como bastante... Pero aparte las novelas no pasan de 200 páginas, en general. Claro. En general, no. Yo de todo lo que he reseñado, digamos, creo que la de Guillermo Sacomano es una muy buena novela. Claro, pero fue el lo que premio pasa Alfaguara, que... pero quiero decir Claro, pero yo te iba a decir... que sostuvo lo de 240 páginas. No, pero además tiene que ver con la edad también. Sí, claro. Ese es el tema también. O sea, 75 también hemos años. traído gente que es de determinada edad para arriba o muy poca gente joven. La Ana Navajas tiene misma edad, o sea, o alguna más, pero después también tiene que ver con eso. Sí. Es decir, ¿no? Y también tiene que ver con esto. O sea, ¿quién puede ver The Wire? 10 novelas que hablan en 80 personajes de una complejidad que es lo mejor, es el guión. Es el guión. Y después que se filma en Baltimore, digamos. Pero digo... Hay que mirar en la diaria, recomiendo Martín Bentancur escribe sobre y propone 3 novelas de Saer para leer. Uno de los escritores que, claro, están catalogados como difíciles. Eso también está bueno como analizarlo, ¿no? Saer es un escritor difícil, entonces queda endiosado por un grupo de intelectuales que pueden comprenderlo, ¿no? O queda encorsetado en, bueno, lo vamos publicando como por goteo, mientras nos encargamos de publicar otro tipo de cosas. Y yo creo que la exigencia en la lectura, deberíamos volver a esa literatura un poco pero más además, exigente. no solo las exigencias en esto que nosotros leemos, pero las exigencias que no tenemos en otro tipo de cosas, capaz. Nosotros veríamos una película de 18 horas. Veremos una serie de 18 horas, pero no una película. Pero las series casi que son exactamente igual que muchas películas de Tarkovsky o muchas películas, digamos. Sí, más extensas. Mucho más extensas, ¿no? Pero El Capital, de Alexander Klug, que dura exactamente, son 6 de 3 horas. ¿La miraríamos? Es lo que quiso hacer Benjamin, pero agarró El Capital y lo hizo la representación de la mercancía. ¿Miraríamos eso 18 horas? Claro, tiene que ver con una densidad, con una estética a la cual no tiene sorpresa, etcétera, etcétera. Y esa es otra de las cosas, ¿no? La sorpresa. Creo que esto también de la novela del thriller que se ha perdido es esto, ¿no? Hay un asesinato, es una novela policial, ¿no? Necesariamente, ¿cuántas no? Bueno, pero necesariamente lo llevan hacia el lado. Crónica de una muerte anunciada no es una novela policial. No, necesariamente, ¿no? En estos tiempos lo llevan hacia ese lado porque parece que hay un público ávido de leer ese tipo de historia. Crónica de una muerte anunciada, claro, es alguien que va a morir, lo sabemos en el primer párrafo, pero lo que nos vamos a enterar es otra cosa, ¿no? Cuando trajiste el libro de Sacomano, que era de Twin Peaks, yo no quise intervenir ahí, pero bueno, yo sí vi Twin Peaks, la vi 2 veces inclusive, ahora la subieron, por eso la traigo a Netflix. Picos Gemelos es la estética del siglo XXI, ahora es de una persona que la encuentran asesinada, Laura Palmer. Pero si ustedes encuentran algo de thriller policial, absolutamente no lo van a encontrar. Son personajes fragmentarios que cuentan sus historias y se meten en una trama, digamos, ¿no? Y además es muy David Lynch, muy loca, ¿no? Muy buena. Hay un meme de Homero mirando Twin Peaks y se ríe tomando una cerveza y dice, jaja, yo no entendí nada. Un unicornio. Bueno, voy al segundo libro. El segundo libro tiene que ver con cine, digamos, básicamente. Que es con mi amigo, digo mi amigo porque le pongo me gusta en Twitter. Mi amigo Wong Kar-wai. Wong Kar-wai para mí es una de las mejores cineastas junto con otros, pero de los más jóvenes, digamos, tiene 65 años. Yo pensé que era más viejo, pero no, 65 años. Es uno de los mejores. ¿Por qué traigo esto? Primero porque hay un libro que yo leí que se llama, hay varios libros de Wong Kar-wai, ¿no? Que se llama Grietas en el espacio del tiempo, que es de Akal, ¿no? Se consigue de Akal, digamos, tiene la cara de Wong Kar-wai, no mucho más que eso. Y es sobre la obra de Wong Kar-wai, es de Rafael Francisco Gómez, que es un español, es un comunicador social y ese tipo de cosas, doctorado, y
como un académico muy reconocido. Bueno, y analiza la obra de Wong Kar-wai desde el punto de vista técnico, hace una biografía, etcétera, etcétera. ¿Por qué además elegí este libro? Primero, porque me gusta Wong Kar-wai. Segundo, porque el libro es muy bueno, la verdad. Tercero, porque casi todas las películas de Wong Kar-wai se encuentran en online. Claro. O sea, cualquiera lo puede ver. Y ahí paso a decir Mientras pasan las lágrimas del 88, Días salvajes. Quiero decir que tienen las traducciones exactas del cantonés, porque ¿qué pasa? Wong Kar-wai nació en Shanghái en la época de la Revolución Cultural y se fueron a vivir a Hong Kong, y en Hong Kong hablan cantonés y en Shanghái hablan mandarín, que es todo un problema, digamos, ¿no? Porque en cada zona de China hablan un idioma cada uno. Yo no me acuerdo cuántos dialectos hay, pero hay una serie de dialectos impresionante. Y están las traducciones originales, y que son mucho mejores. El mandarinense predominante. El mandarinense predominante, exacto, pero después hay como deformaciones, ¿no? Sí. Digamos. Que de hecho es el que se enseña, ¿no? Los empresarios ahora están... Claro. ¿no? El mandarín. Y las traducciones del cantonés, porque él casi hace todo en Hong Kong, son mucho mejores que las traducciones pedorras que hacen acá, ¿no? Días salvajes del 91, Cenizas del tiempo, Chucky Express, Ángeles caídos juntos, Happy Together, la famosa que le dio el premio de Cannes, ¿no? Deseando Mamá y 2046 y Eros. Creo que Eros vos la viste, sí, que es de Pasolini y Soderbergh. Y todas estas películas, básicamente, yo las chequeé, todas se consiguen online, con traducciones y con 2160 de definición. O sea, no se puede hacer nada. De hecho, también hay una novedad sobre Wong Kar-wai, que la vamos a contar casi al final si se quedan. Esto es como para, ¿no? Todo lo que dijimos anteriormente lo tiramos abajo. Entonces, él analiza básicamente toda la filmografía, todo lo que es Wong Kar-wai, una biografía, cómo se fue generando, dónde estudió, etcétera, etcétera. Wong Kar-wai pertenece al grupo que se llama la New Vogue de Hong Kong, que empieza ya por la década del 80, porque ellos estudian, digamos, y se forman en la Revolución Cubana, 70-80, con otros autores que son bastante también más conocidos. Una de las más conocidas es Gigi. Si ustedes quieren hacer algo y no tienen nada que hacer como yo, vayan a Critical Collection, que es una distribuidora de CD, de DVD, que recopila, distribuidora de DVD, que tiene todos los mejores autores del mundo, inclusive tiene las ediciones de ellos. Entonces ellos les piden a determinados autores y cineastas que vayan y elijan el DVD y cuenten por qué. Bueno, está la de Wong Kar-wai, y está la de Ethan Hawke, la de Coppola, Sofía Coppola. Entonces eso lo encuentran y son 5 minutos y dicen esta, y agarran el DVD. ¿No? De por sí son muy buenas los DVD, las colecciones de DVD de crítica colección, digamos, ¿no? Inclusive van con un camioncito por muchos lugares repartiendo y haciendo filmaciones populares de ellos. Es muy interesante. Bueno, entonces el amigo acá cuenta un poco la filmografía, cuentan todos las películas, cómo se construyeron los relatos. Por supuesto que él tiene para mí, acá voy a matizar lo que yo pienso y lo que el autor dice, ¿no? Hay algunas cosas del autor que yo no las entiendo técnicamente, hay otras que sí. Por ejemplo, cuenta un plano con Deseo de amar, que para mí es la mejor película, o por lo menos la que sintetiza todo lo que viene haciendo Wong Kar-wai, que dura 23 planos. O sea, en 23 veces, con un traveling de 23 veces. Las películas de él duran entre 15 meses y 2 años a veces para hacerlas. Y no hay un guión predispuesto, sino que se van construyendo los personajes, ¿no? O sea, la complejidad que tiene el tipo para hacer eso. Por supuesto, él empezó claro, él tiene toda la impronta de la década del 80 y 90 de la tele Hong Kong y toda la invasión ya norteamericana en Hong Kong, y todos los problemas que había en Hong Kong y que sigue habiendo en esa época, ¿no? Que es un híbrido. Entonces se forma con ese tipo de cosas. Las primeras películas, yo voy a hacer como una síntesis, para mí van hasta Happy Together, que Mariana Enrique dice que es la mejor Buenos Aires que ella vio, que es una historia de dos gays en Buenos Aires, que es muy buena. Hasta Happy Together es Nouvelle Vogue. Experimentación, cámara en mano, 16 milímetros, correr, ¿no? Cualquiera de Godard, cualquiera de ¿cómo es? Los 400 golpes, Jules y Jim,
El año de Maribén, o sea, es la Nouvelle Vague, ¿no? No hay casi guión, son las sensaciones de los personajes, básicamente. Ahí yo creo que hay un quiebre con Happy Tuer, que es una cosa mucho más interesante, y sobre todo el color. Él trabaja con Christopher Doyle, que es un fotógrafo que marca una diferencia, digamos, porque es muy interesante la fotografía de él, y él, a partir de Happy Tuer, lo que hace es se vuelve mucho más barroco, ¿no? Mucho más fragmentario, mucho más rococó, además mucho más cargado y con colores inclusive bastante, los pasteles trabaja él, ¿no? Y toma eso y ahí empieza a hacer como un giro, y creo que ahí me parece que va mucho y además él lo dice en Wong Kar-wai, que agarra la trama o cómo construye la trama Bresson, que las tramas de Bresson, Robert Bresson, no son sobre los panoramas, los contextos, son los personajes. Son personajes. De hecho, Bresson tiene una de las mejores películas, es un asno, ¿no? Entonces, él hace exactamente eso, y es sobre los personajes. Y otra de las cosas que él aprende de Ozu, que es otro de mis autores favoritos, es que va a los detalles, ¿no? Entonces, él rompe con las escalas, digamos, de los tercios, y el tipo te filma la cartera de la mujer durante 5 minutos. ¿No? Es así. Y es básicamente, digamos, en 2046, pero con El miedo de amar, son todos planos de corte americano, cintura, vestido, piernas, paraguas, sombras, ¿no? Y eso lo repite habitualmente después de 2046 y en La mano. Entonces me parece que la verdad que para mí es uno de los cineastas vivos mejores. De hecho, ¿cómo es? Tarantino dijo que para él, bueno, es uno de los máximos, ¿no? Que hay en la vuelta. La verdad que es muy recomendable todo lo que él saca del neorrealismo italiano, el ralenti. Hay cosas que van como muy lentas, ¿no? Por supuesto hay como determinados fetiches, como el tema de la lluvia, ¿no? La lluvia, en el caso de él, funciona diferente que en Tarkovsky, que habíamos dicho. En Tarkovsky funciona como una especie de pasaje entre lo onírico y la realidad, y en él no. Pero bueno, es un autor que yo realmente lo recomiendo muchísimo, para que lo vean. Y además, el tema es que él hace ya casi como 10 años que no hace nada. Y hizo Blonde in Shanghai, que es una serie de 30 capítulos por la primera temporada. Es una familia que pierde la fortuna de la revolución cultural y vuelve en la década del 90, que es la apertura, justo que yo quería saberlo, la reapertura de la China comunista, que nadie entiende, ¿no? Porque en China comunista, o sea, sigue siendo todavía del Estado, pero son los empresarios del Estado. Una cosa rarísima, ¿no? Bueno. Se parece mucho más a la piñata. Y además, ¿por qué? ¿Por qué todo cerró esto? Parece como, ¿no? ¿Por qué se estrenó en film el 17 de junio recién? O sea, hace 3 días. Sí. O sea que ya está en film España. Lamentablemente debe estar en castellano. No, yo no la vi, pero seguramente va a venir en traducción. El tema es que esto en China se estrenó el año pasado, pero claro, los chinos son nacionalistas y no habían hecho, primero que no dejaban salir la serie, y segundo que no había traducciones. O sea, no, eso es la otra cosa. Igual en los mercados ilegales ya se baja, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Que es muy interesante, ya yo lo estuve viendo. Por supuesto, Wong Kar-wai es una cosa que me olvidé decirle, pero él trabaja sobre los mismos autores y actores. Repite. Pero aparte va repitiendo como contenidos de las películas. Por ejemplo, en la habitación que utilizan para encontrarse los dos protagonistas con ánimo de amar es 2046, que es la próxima película. Y en la próxima película, que es 2046, que es El recuerdo de un escritor, es que va a esa habitación. O sea, y ahí así es básicamente casi que con todas las películas hace eso. También hay una cosa que siempre me pareció muy interesante, que como las generaciones, todos estos autores se formaron a sí mismos entre ellos. Y hay una famosa foto de Takeshi Kitano, famoso Takeshi Kitano, que es por Dolls, una de las mejores películas que hay, que está dentro del set de Ángeles Caídos. O sea, ayudó ahí en Ángeles Caídos, y hay una serie de autores más jóvenes contemporáneos chinos que ayudaron a las películas de él,
porque las primeras películas de él, de hecho, si yo mal recuerdo, la casa que utiliza es del productor, la casa donde vivía, esa es donde se filmó la película, ¿no? Yo recomiendo mucho, la verdad, Chucking Express, es una muy buena película, Happy to Ver, eso está todo online, así que si quieren, son películas cortas de 2 horas, no son películas tan largas, pero bueno, exige un poco de atención. De concentración. Sí. ¿Qué ibas a contar era lo de la serie? Claro, la serie supuestamente, creo que no sé cuándo van a hacer en Film en México, pero seguramente en breve se va a ver. Es una temporada de 30 capítulos, que por supuesto es el mismo protagonista de 2046 con Animo Mamar, que no recuerdo el nombre, imagínate vos, en chino, pero es alguien bastante conocido, que también actuó en Chucking Express, que también actuó. Pero es básicamente también, él vuelve sobre siempre lo mismo, sobre la desolación, sobre la falta de amor, la pérdida, ¿no? Es eso. La historia con Ánimo Mamar, porque es la que voy a recomendar, digamos, que vean primero si quieren, es la historia de una pareja que vive uno al lado de otra y que su esposo y su esposa tienen un romance en otro lado que nunca vemos, ¿no? Nunca vemos quiénes son los otros, pero sabemos que sí. Y hay una esta famosa escena del traveling. Él dice que Godard decía que el traveling era una cuestión de ética. Ajá. Y Godard tiene una película que se llama Nouvelle Vague del año 80 que demora media hora haciendo un traveling, digamos, así que imagínate. Donde él le dice qué buena los protagonistas con ánimo le dice una a otra. Qué buena corbata que tenés. Sí, esa corbata me la compró mi esposa. Y a su vez al otro le digo, qué linda cartera tenés, y esa me la compró mi esposo. Que son además planos medios, digamos, no son planos de la cara. Pero bueno, a mí me encantan, es muy buena música además. Es muy interesante, digamos. Así que lo recomiendo. De Akal, Las grietas en el tiempo del espacio, es el libro. Juan Carwal, Las grietas en el tiempo del espacio. Bien, hemos llegado casi al terminar. Al final, estamos en 8 programas ya, es un acontecimiento digno de ser destacado. Vamos a ver qué hacemos para el número 10. Faltan 9 y estamos a un mes. No andábamos con un tiempo desorbitado para preparar aquel especial que teníamos pensado, pero bueno, podemos hablar. Podemos hablar de algunos libros leídos de forma más dispersa, de pronto. No, pero se puede hablar de cosas. Hay una cosa que no es para traerla, pero hablando esto del tema de los géneros y todo esto, también hay una, pensando en el libro que dijiste la semana pasada de Leila Guerriero, yo terminé de leer el libro de Leslie Jamison o Jamison Leslie, Gritar, Arder, Sol. Es impresionante, muy buen libro. Claro, es muy buen libro, ¿no? Pero ¿cómo le falta realismo mágico? Bueno, claro. ¿No? Claro. Hay son todos muy, muy buenos, son diferentes, ¿no? Hay crónica, autoficción, pero el Museo de los Corazones Rotos. Claro, yo dije, esto lo agarra María Moreno y lo hace destrozos, ¿no? O Leila Guerriero, o lo que sea. Pero ahí hay una cosa interesante, ¿no? Hay una comparación mucho más fría, ¿no? Digamos. La crónica americana actual no está al nivel de pronto. La americana que es norteamericana o norteamericana. Norteamericana está. Norteamericana. Por el libro que no, mencionando. Vamos a ver, podemos hablar de algunas crónicas, podemos recomendar algunas. Sí. Vamos a ver, el número 10 va a ser, y capaz que no dura 1 hora como lo hacemos durar esto, entre 1 hora y 3, 1 hora y 2, que más o menos gira. Capaz que ese día o nos destapamos y hablamos en largo, o no, lo hacemos en media hora. Hacemos una recopilación, ¿no? Ese día va a tener que ser con mate, con algo para tomar, además. Sí. Que acompañe, no solo mate, quiero decir. Y va a estar más frío, además. Va a estar más frío, así que vamos a tener la posibilidad, para que sepan, lo estamos grabando a las 5 de la tarde, daría para grabarlo en otra hora. En general lo grabamos todo a las 5 de la tarde, lo que habla muy mal de nosotros, porque tendría que estar grabándose esto a medianoche, ¿no? Claro, para que fuera interesante. Sí, igual. Lo cual habla las claras de que estamos un poco perdidos. Pero bueno, por ahí podemos hacer hay que pensarlo. El esfuerzo de hacer. Nos falta todavía un 9º episodio que hay que poner todas las pilas. Todo lo que
La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.